$28,990 con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Ocho o 9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad, la paz, la tranquilidad, el trabajo, la producción. Decir no a la violencia, el vandalismo, los actos terroristas, que como hemos podido ver en el Ecuador, 23 días de paro, y ayer y hoy en vivo transmitían esta violencia inusitada, vandalismo. Eso no es una protesta social, lo que se ve en Cotacachi, en Cayambe, en Otavalo y en Ibarra. Queremos dar la bienvenida a la señora canciller de la República, Gabriela Sommerfield. Algunos temas de interés que queremos vincular entre lo internacional y lo nacional. Por ejemplo, esa noticia positiva para el mundo, el acuerdo de paz en Medio Oriente, la entrega de quienes fueron secuestrados octubre de 2023, hace 2 años, en un hecho violento contra Israel. Vincular con la situación que vive el Ecuador, 23 días de paro, y se ha focalizado la violencia, especialmente en el norte del país. Queremos hablar de los resultados de la Asamblea de las Naciones Unidas, la presidencia pro tempore en la CAN, también las relaciones con el Perú, una vez que ha habido una destitución de la presidenta Dina Boluarte, y una sana envidia, lo digo. Perú tiene una sólida institucionalidad, que durante los últimos años ha habido 8 presidentes, 4 presos: Alejandro Toledo, Yanta Humala, Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Alberto Fujimori, que estuvo preso con una sentencia de 25 años y que salió a morir en su domicilio por enfermedad. Alan García, cuando lo iban a tomar preso por el caso de Odebrecht, simplemente se suicidó en su domicilio. Pedro Pablo Kuczynski, PPK, que también tiene problemas todavía, investigaciones de la justicia peruana. Y ahora Dina Boluarte, en un proceso constitucional, la destituyeron, pero queremos hablar también cómo avanza con esa sólida institucionalidad la Comisión de Vecindad Ecuador-Perú. Señora canciller, bienvenida. ¿Cómo es enfrentar este contraste desde el Ecuador? Paz en Medio Oriente, un acuerdo, la devolución de los secuestrados y la violencia en el Ecuador. Muy buen día. Muy buen día con todos los ecuatorianos que nos escuchan. Gracias por esta invitación. Primero, creo que el planeta entero está feliz porque se lo reconoce como un presidente de la paz, el presidente Trump, que ha logrado un hito histórico importantísimo: devolver la paz al Medio Oriente en el conflicto armado más importante de la región, que involucró no solamente a un grupo terrorista y el Estado de Israel, sino que a varios países. El retornar a los rehenes, que era un hito importante para el Estado de Israel. Lamentablemente muchos de ellos fallecieron, pero el día de ayer un festejo y un regocijo de todo el mundo al ver que se retornaba después de 2 años estas personas civiles inocentes que fueron víctimas del terrorismo y de la violencia en ese lugar del mundo. Y aquí es donde yo quiero unir también con lo que está sucediendo en el país. El Ecuador siempre fue reconocido como un país de paz. Los ecuatorianos somos gente pacífica, trabajadora, honesta y buena, en casi su totalidad, en la gran mayoría. Por supuesto que somos un país diverso y rico culturalmente. Tenemos muchas culturas dentro de nuestro estado, que no es un territorio grande, es un territorio de los más pequeños dentro de Sudamérica. Sin embargo, esas diferencias tienen que ayudarnos a crear unas sinergias positivas que nos ayuden a desarrollarnos de una forma más rica, y no que nos ayude a destruirnos o que nos divida. Si somos inteligentes, podemos hacer esto, como ya demostramos durante varios meses, durante el propio gobierno del presidente Noboa, que trabajando juntos el país ha llegado a crecer
por ejemplo, al 4% el primer semestre en el 2025, a reducir de forma significativa todos juntos de riesgo país para que vengan mejores días en nuestra economía y nuestra vida dentro del Ecuador. Pero no podemos nosotros ni dejarnos secuestrar por unos pocos violentos que buscan desestabilizar al Ecuador, a los ecuatorianos, para favorecer únicamente aquellos negocios ilícitos o actividades ilícitas productos del crimen organizado transnacional, y tampoco podemos permitir que secuestren a poblaciones o a ciudades enteras en el Ecuador porque están desarmadas, porque no tienen armas, unos cuantos violentos que con armas caseras o armas que han conseguido a través del tráfico de armas también amedrentan a las ciudades del Ecuador, a las poblaciones del Ecuador y también a la gentecita, a los indígenas de las zonas rurales, so pena que les quiten sus animalitos, les destruyan sus pequeños cultivos, les quiten el agua. Eso no se puede permitir. Tenemos un presidente que tiene muy clara cuál es la situación del país, que no es nuevo lo que está sucediendo, porque los ecuatorianos ya lo hemos visto durante los últimos 6 años, cómo actúan, cómo se forman, quiénes son los actores y qué es lo que pretenden con el Ecuador, quiénes les apoyan y a quiénes apoyan. Esta es una realidad de la cual los ecuatorianos, la gran mayoría, están cansados. Queremos paz, queremos que retorne el Ecuador seguro, queremos producir. Es un trabajo que no solamente el gobierno, nuestra vicepresidenta, el presidente y las Fuerzas Armadas, la policía y el bloque de seguridad puede poner solución. La voz de cada ciudadano es importante. La voz de cada sector productivo es importante. La voz de los diferentes actores, de las minorías y de todos los ecuatorianos es importante. La voz de la comunidad internacional es importante, ha sido importante y se ha manifestado. En cualquier país, el lanzar una roca que puede llegar a matar a un presidente sabiendo que la caravana presidencial es drásticamente sancionado si no es neutralizado en ese momento. Solamente en el Ecuador sucede que lanzan rocas, no piedras, no hablamos de piedras pequeñas, hablamos de rocas como se ven en el video y como lo vivimos cuando fuimos con los embajadores a Ibarra junto al presidente. Esas rocas matan, esas rocas no son lanzadas para protestar, son violentos, son terroristas que quieren matar y agredir a la caravana presidencial, que lanzan bombas molotov a los tanqueros de combustible que llevan combustible a la provincia de Imbabura para que la ciudadanía pueda movilizarse en sus automóviles para seguir produciendo, porque cada uno es responsable de sus cuentas. Eso es terrorismo, eso es una violencia que el Ecuador no puede tolerar y que el gobierno, por supuesto, no lo va a tolerar. Señora Canciller, ese contraste entre la paz en Medio Oriente y en el Ecuador, decía, queremos un país de paz, producción. ¿Cuál es la imagen internacional? Bien ha recordado usted lo que en el primer convoy que fue a la provincia de Imbabura con el presidente, hubo testigos de cargo y hubo pronunciamientos. El señor embajador de Italia, la embajadora de la Unión Europea, el señor nuncio apostólico Andrés Carrascosa, evidenciaron esa violencia. ¿Cuál es la imagen internacional para evitar? Porque hay sectores que defienden los derechos humanos que pretenden instalar aquí solo la reacción y no la acción violenta y decir aquí se está reprimiendo en el Ecuador. Justamente en defensa de los derechos humanos es que el gobierno nacional, con todas sus capacidades, sale en defensa de los que no tienen armas, en defensa de las minorías, de los indígenas que están amedrentados, que están reclutados o pena de que si no, como ya dije, les destruyen lo que sea. El gobierno ecuatoriano está velando por los derechos de la gran mayoría de los ecuatorianos, porque todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho al trabajo, a la libre circulación. No es correcto que en un país corten las vías, las arterias viales para poder llevar medicina, para llevar comida, para llevar combustibles para poder producir. No es posible que eso se dé en el Ecuador. Entonces, por supuesto que se está velando por los derechos humanos y los derechos de los ecuatorianos. El gobierno está trabajando sobre eso. Que habrán
casos excepcionales donde pueden haber heridos, o lamentablemente como hubo el fallecido días atrás en la provincia de Imbabura, es muy lamentable porque eso no debería haber. Es producto de la violencia justamente que se ha dado y hay una víctima que es este ciudadano. Si nosotros vemos las estadísticas, invitamos al cuerpo diplomático la semana pasada a Cancillería, donde el ministro del Interior y la ministra de Finanzas expusieron la perspectiva del conflicto, qué es lo que está sucediendo, cuál es su génesis y cómo está el día de hoy desarrollándose. Y se dividió en dos temas. Uno, el tema del diésel. El Ecuador no puede seguir subsidiando actividades ilícitas como el del contrabando del diésel, porque en el Ecuador era subsidiado, o por nuestras fronteras, en ambas, ¿no? Colombia y Perú. Y el subsidio a la actividad de la minería ilegal, que utiliza bastante diésel subsidiado, utilizaba del Estado ecuatoriano. Frente a esta realidad que hoy costaba 1.200 millones al año al Ecuador, el gobierno nacional puso un paquete de compensaciones, bonos únicos, permanentes, por ciertos periodos a diferentes actores, transportistas, agricultores, tercera edad, a diferentes actores, por un valor de casi 1.100 millones de dólares. Todo esto presentó la ministra de Finanzas, lo expuso, y el presidente esta medida la tomó a la par que se tomaba la medida de eliminar el subsidio al diésel, y se explicó quiénes ya han recibido, cómo han recibido, quién va a recibir cómo. Por un lado, esto responde a un diálogo con los diferentes actores. No se puede decir que eso fue unilateral. Hubo un diálogo previo. El gobierno mantuvo diálogos para llegar a estos acuerdos y crear este paquete. Por eso nosotros vemos en las protestas que son grupos que quieren desestabilizar y que engañan a muchos de los ecuatorianos. Cuando uno les escucha en las marchas, no están claros las razones por las que está marchando mucha de la gente. Otras sí, otras tienen su perspectiva, porque no todos podemos estar de acuerdo sobre todas las medidas. Pero vivimos en un país en democracia donde la mayoría toma las decisiones. Y hay un gobierno electo con un programa que es el que está tomando las decisiones. A la par de que la ministra de Finanzas presentó este programa, el ministro del Interior también presentó cuál es la situación en el tema de seguridad, pero presentó mucho más amplio, no qué es lo que pasa hoy, sino que presentó qué es lo que ha sucedido en el 2019, en el 2022 y ahora en el 2025 con respecto a este tema. Cuáles han sido los activos que se han perdido, cuáles han sido el número de muertes a causa de las protestas, el número de detenidos, el número de secuestrados, las afectaciones a instalaciones de la policía, y se dio todas las estadísticas y se mostró que a pesar de que hoy vivimos el paro más largo de estos tres fechas que acabo de mencionar, es en el que menor número de detenidos, muertes, secuestros y pérdidas de bienes ha existido. ¿Esto qué le dice? Que se está actuando con prudencia, con inteligencia, en defensa de los ecuatorianos y con respeto a los derechos humanos, pero no se puede tener una mano que no sea firme cuando se trata de defender al Estado ecuatoriano. ¿Qué es lo que piensa la comunidad del Ecuador, la comunidad internacional del Ecuador? Pues lo hemos visto cuando apoyaron con expresiones alrededor del mundo, porque se pronunció el mundo entero, América del Norte, desde Canadá hasta la Argentina, Europa, Medio Oriente, el Asia, los países alrededor del mundo, países africanos, se pronunciaron apoyando al presidente Noboa, dando fuerza, porque no se puede permitir un atentado contra un presidente democráticamente electo, sea cual sea la situación. Señora Canciller, es decir, hay conciencia de la comunidad internacional sobre lo que está viviendo el Ecuador. Los señores embajadores informan a sus países a fin de que no haya distorsiones y mañana se hable de violaciones de los derechos humanos. Si hay casos aislados, pues hay que señalarlos, pero no como una política de represión
como se denuncia en organismos, relatorías de la ONU o de la Comisión Interamericana? Son espacios donde cualquier persona puede llegar y tener acceso, depende del relato que hayan llevado. Parcializado, pueden salir las relatorías que hemos visto, pero el Estado ecuatoriano, el rato que llegue a sus manos, a su conocimiento ya de manera formal cualquiera de estos temas, tiene la suficiente información con hechos para mostrar la verdadera perspectiva desde ambos lados de la moneda, con las pruebas y con la verdad, para tener la defensa que corresponde en estos espacios. Sí le puedo decir que con las estadísticas que se ha mostrado se está evidenciando la forma como el gobierno, con el bloque de seguridad, está llevando adelante la protección de los ecuatorianos y la aspiración de volver a tener el control para tener paz y seguridad dentro de nuestro territorio. Ahora, esto pudiera enmarcarse para conocer la realidad del Ecuador. Conocemos de visitas de importantes autoridades internacionales, ONU, OEA, al Ecuador. ¿Podrá ser motivo en los próximos días y semanas que se pueda verificar la situación in situ de lo que vive el país? Siempre, antes de ir a ese tema de nuestras visitas, no solamente que los embajadores permanentemente están informando a sus países, sino que nosotros entregamos información a los embajadores. Hemos invitado a estas charlas para que se pueda informar de forma correcta. También nuestros embajadores presentes en las diferentes misiones en el exterior, en países y foros multilaterales, tienen la información y se sientan con las cancillerías de sus países y con diferentes autoridades para poder entregar información que sea cierta y que pueda ser objetivo cualquier comentario, cualquier perspectiva que tengan los diferentes países. Sobre las visitas, hemos tenido la semana pasada la visita del canciller del Perú para mantener la comisión de vecindad, hacer una revisión de nuestra agenda de trabajo que corresponde a los acuerdos alcanzados en el acuerdo de paz entre el Ecuador y el Perú varias décadas atrás. Hay los avances, hay nuevos objetivos en diferentes materias. Nos han acompañado los viceministros de los diferentes ministerios del Estado ecuatoriano para tratar los diferentes capítulos. Y esto con miras a tener la reunión entre presidentes tanto del Perú como del Ecuador. Por otro lado, estamos... No altera el cambio de la salida de la presidenta Boluarte. Estamos evaluando y esta decisión la tiene que tomar Perú. Ellos están en una transición política importante que, vale hacer la pena un paréntesis, no afecta el desarrollo económico y productivo del Perú, que es bastante interesante. La sólida institucionalidad que tiene el Perú. Así es bastante interesante ese caso. Por otro lado, nosotros estamos prontos a recibir en este mes la visita del canciller de Panamá, con quien vamos a trabajar sobre la agenda bilateral. Va a ser una reunión de consultas políticas para establecer los objetivos de agenda de trabajo bilateral. Entre esas se encuentra un acuerdo comercial. Hay interés tanto del sector productivo panameño como ecuatoriano de avanzar en este instrumento en beneficio de ambos países y de ambas poblaciones, lo cual es bastante interesante. Tenemos la visita también del secretario de Estado, ministro de Relaciones Exteriores de la India, porque hay también muy positivos anuncios del fortalecimiento de las relaciones internacionales de el Ecuador. India abrirá una embajada de la India en el Ecuador y viene justamente para que demos ese anuncio de forma conjunta y también hacer una revisión de nuestra agenda de trabajo bilateral ahora, para fortalecerle de una forma mucho más ágil y fuerte con un país tan importante y un mercado tan importante. Temas de energía, temas de medicina son muy importantes con la India. Y finalmente viene el secretario general de la OEA. Viene a una cita con el señor presidente, viene a firmar un acuerdo que lo vamos a firmar en Cancillería, que es el primer acuerdo de seguridad multidimensional que maneja la OEA en conjunto con la Junta Interamericana de Defensa. Es muy importante porque va a ser
un hito dentro de la OEA que ayuda a fortalecer las soluciones o capacidades del Estado ecuatoriano en materia de seguridad en una región que tiene problemas similares y no son iguales a los del Ecuador en diferentes países. Entonces esto va a ser también muy importante el dar este anuncio durante estos días. Todo esto, entre otras cosas más que van a suceder, es de aquí hasta la primera semana de noviembre. En los próximos 15 días. Es decir, OEA, ONU van a ver de cerca, in situ, también los acuerdos y los avances del Ecuador. ONU no está planificada una visita ahora, es la OEA quien está visitando al Ecuador, su máxima autoridad, que es el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Hay otros temas internacionales, el saldo de la Asamblea General de la ONU, señora Canciller. Creo que hubieron temas que fueron comunes en las intervenciones de los diferentes estados en el marco de la Asamblea General. Primero fue el conflicto que el día de ayer ha culminado a través de la firma del acuerdo de paz en su primera fase, liderado por Estados Unidos, el presidente Trump y el secretario Rubio. Creo, y también con otros países. Creo que esto es muy importante. El segundo tema fue el cuestionamiento y la necesidad que la ONU y todo su sistema pueda adaptarse a las reales necesidades que vive hoy día el mundo y que se proyecte a lo que el mundo se está proyectando también. Esto es importante. Creo que hay una deuda en este sistema que tiene que ser atendida urgentemente y hay la voluntad de varios países. Ecuador así lo expresó. Ayer hemos conversado con el agregado de negocios que está aquí presente de la India y decía, bueno, el Ecuador y la India mantienen la misma posición, pero no solo es el Ecuador y la India, hemos escuchado muchísimos países que tienen la misma posición y es porque hay una deuda, porque tal vez están muy cortos, muy chiquitos o respondían a la realidad de problemas que existían hace 80 años en nuestro planeta, pero que no necesariamente responden a las necesidades que el día de hoy viven las naciones. Temas de migración, temas de delincuencia organizada transnacional, temas de seguridad. Entonces hay que adaptarle, hay que modernizarle, si se quiere, a un organismo que es tan importante y que está velando por la paz y seguridad y también por el desarrollo en armonía de los diferentes países. ¿Y los desafíos en la presidencia pro tempore de la CAN? Es una hermosa oportunidad para el Ecuador para poner en agenda de la comunidad andina temas que son de importancia para el Ecuador y que responden a soluciones que tienen que llevarse a cabo integralmente. Temas de seguridad, temas de seguridad energética, temas de desnutrición infantil, de conectividad, de interconectividad. Hay muchos temas que están en agenda que el Ecuador ha planteado, unos que ya se vienen trabajando y que vamos a un segundo capítulo a fortalecer, otros que son nuevos y otros que se los ha reactivado y que se los ha fortalecido con la presencia de nuevos países, nuevos actores como puede ser Chile en el tema de interconexión energética y de transmisión de energía. ¿Y las relaciones con Estados Unidos? ¿Están mejor? Es nuestro principal socio. Hay una comunicación abierta, fluida, principal país cooperante en materia de seguridad, principal país en mercado, en comercio. Tenemos importantes programas de financiamiento y por supuesto se cuida mucho esta relación, se invierte en la relación para que cada día sea más fuerte. Bien, a la señora canciller Gabriela Sommerfield, gracias por entregarnos amplia información importante, tanto en el orden internacional cuanto vinculado a la situación que vive el país. Ojalá vuelva la paz, la producción y termine el vandalismo
y los actos terroristas en nuestro país. Señora Canciller, muy amable. Muchísimas gracias. Buen día. Muy amable. 8:34 minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre las secuelas del acuerdo de paz en Medio Oriente. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel